Nuestra historia arranca en lo profundo de un bosque oscuro. Es de noche, y vemos a la madre ratón ciervo corriendo como loca. Algo la está persiguiendo. Una misteriosa sombra negra viene justo detrás, y es rapidísima. Se nota que es algo peligroso. Ella corre, pero la persecución termina fatal. Queda herida, muy mal herida. Ensangrentada y magullada, se desploma, apenas respirando. En ese momento, aparece su pequeño bebé, asustadísimo y en pánico al ver a su madre así. Pero antes de que puedan reaccionar, la sombra negra los alcanza de nuevo. No hay escapatoria, solo un acantilado empinado frente a ellos. Y en un momento desgarrador, la madre usa las últimas fuerzas que le quedan para empujar a su bebé lejos del precipicio, para ponerlo a salvo. Su cría aterriza a salvo, pero mira aterrado llorando llamándola, pero es demasiado tarde. Ella se ha ido, atrapada en el feroz agarre de la sombra negra. Avance rápido hasta el presente. Ese pequeño bebé, ya es todo un adulto. Es nuestro listísimo ratón ciervo, pero el bosque donde vive tiene nuevos problemas. Los animales se han quedado sin agua limpia. El único pozo de agua, su lugar favorito para bañarse y beber, ha sido tomado por una banda de elefantes de la selva. Y no son solo elefantes cualquiera. Hablamos de Blucar, el más grande, el más malo y el más egoísta de todos. Les prohíbe a todos los demás usar el agua. O sea, ¿en serio, tío? Entonces, ¿qué hacen los animales? Van directos al ratón ciervo, porque si hay alguien que puede burlar a un matón, es él. Pero el problema es este, todo el mundo sabe lo fuerte que es Blucar. Es enorme. Intentar pelear con él de frente sería como correr a toda velocidad contra una pared de ladrillos. Así que, en lugar de músculos, el ratón ciervo pone otra cosa sobre la mesa, su cerebro. ¿Y qué hace? Le pide a una hormiga, sí, una hormiga diminuta, que lo ayude a vencer a Blucar. ¿Los animales del bosque? Están flipando. Piensan, bro, ¿vas en serio? ¿Una hormiga? ¿Contra un elefante? Pero confíen en el ratón ciervo, tiene un plan. Llega el gran día. El ratón ciervo aparece con la hormiga, y Blucar el elefante simplemente se ríe. Cree que es un chiste. Trajiste a este bicho para pelear conmigo, se burla. Pero eso es exactamente lo que el ratón ciervo quería, porque la hormiga no es una hormiga cualquiera, es sigilosa. Apenas comienza el desafío, se desliza por la trompa del elefante y empieza a morder desde dentro. Blucar ruge de dolor, pataleando, sacudiendo la cabeza, está indefenso. El dolor se vuelve tan intenso que se desmaya justo en ese momento. ¡Boom! El ratón ciervo y la hormiga ganan. El bosque enloquece. Los animales celebran como locos. Es una fiesta total. A partir de ese día, al ratón ciervo lo tratan como de la realeza. No solo es inteligente, sino también un verdadero pacificador. Todos lo admiran, pero no todos están solo celebrando. Una vieja criatura sabia llamada Tupa, algo así como el abuelo del bosque, se acerca al ratón ciervo y le da una charla seria. Le advierte que no deje que los halagos se le suban a la cabeza. No dejes que tu astucia te vuelva arrogante, le dice. Y la verdad, el ratón ciervo está de acuerdo, porque en el fondo, aunque ha resuelto todos estos problemas, hay un misterio que aún no ha descifrado. El que más lo atormenta, la verdad sobre la muerte de su madre. Esa sombra oscura, ¿qué era? ¿Y por qué fue tras ella? Justo en ese momento, aparece un cuervo de la nada, y le dice al ratón ciervo que, si quiere respuestas, debería visitar al poderoso águila, alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a esa sombra oscura. La idea remueve algo en el corazón del ratón ciervo. Ese viejo dolor y pena regresan. Acepta ir, pero no todos piensan que es una buena idea. El abuelo ardilla, el anciano del bosque, le advierte, ten cuidado con ese cuervo. Sus palabras son dulces, pero su corazón no siempre es tan honesto. Aún así, el ratón ciervo toma su decisión. Se despide y sigue al cuervo. El viaje es duro desde el principio. En el camino, es emboscado por un tigre hambriento y una serpiente escurridiza. El ratón ciervo entra en pánico y corre, claro, pero estas bestias salvajes son rápidas. Parece que se acabó para él. Pero ya conocen a nuestro chico, siempre está pensando 2 pasos por delante. Resulta que ya había puesto trampas en el camino. Cuando el tigre se abalanza, ¡boom!, vuela directo a la trampa y es lanzado como un cohete. En cuanto a la serpiente, pues digamos que termina envuelta alrededor de un tronco de bambú, enredada y atrapada, todo gracias a la rapidez mental del ratón ciervo. Pero aún no está a salvo. ¿El siguiente obstáculo? Un río embravecido lleno de cocodrilos. Y estos cocodrilos se están muriendo de hambre. Su puesto de comida está cerrado y no han desayunado. Esto podría ser el final, pero de nuevo, nada de eso. El ratón ciervo se acerca a ellos y dice, oigan, el profeta Salomón va a dar un festín, y adivinen qué, están todos invitados. Los cocodrilos parpadean. ¿En serio?
Sí, dice el ciervo, la única pega es que tienen que ayudarme a cruzar primero. Simplemente pónganse en fila y formen un puente. Estos cocodrilos pueden dar miedo, pero no son los más brillantes. Así que lo hacen. Uno por uno, forman una línea a través del río, y el ratón ciervo salta sobre sus espaldas como si fueran escalones. Y así, ha cruzado, sin rasguños, sin mordidas, puros movimientos suaves. Porque nada, ni siquiera los animales salvajes, los ríos o los cuervos traicioneros, va a detenerlo de conseguir la verdad. Está en una misión, para enfrentarse a la oscuridad que se llevó a su madre. Los cocodrilos, que al principio eran todos rudos y daban miedo, bajaron totalmente la guardia. De hecho, el ratón ciervo les empezó a caer bien. Soy un cocodrilo, pero también tengo un lado tierno, bromeó uno de ellos. Todos confiaron completamente en el ratón ciervo, pero para el ratón ciervo, el viaje estaba lejos de terminar. Seguía concentrado en encontrar justicia para su madre, y así, siguió adelante, esquivando peligro tras peligro como un crack. Mientras tanto, el cuervo que lo guiaba estaba alucinado. O sea, en serio, este pequeño ciervo seguía superando obstáculos imposibles. Pero incluso mientras el cuervo lo elogiaba, el ratón ciervo empezó a sentir que algo no andaba bien. Una pequeña voz en su cabeza susurraba, ¿y si este cuervo me está tendiendo una trampa? Aún así, el cuervo mostró otra sonrisa dulce e hizo más promesas. Dijo que de verdad quería ayudar al ratón ciervo a vengarse por su madre. Y así, el ratón ciervo siguió, eligiendo creerle, al menos por ahora. Caminaron bajo lluvia torrencial, sol abrasador, niebla espesa, lo que sea. Después de un viaje largo y agotador, finalmente llegaron a la cima de la colina, el hogar de la poderosa asterisco águila llamada Hank Perkasa. Pero espera, este lugar no era lo que el ratón ciervo imaginaba. En lugar de un refugio tranquilo, la colina estaba cubierta de cráneos de animales. O sea, por todas partes, algo estaba muy mal. El cuervo llamó a Hank Perkasa, que estaba relajado en su enorme nido. Pero en lugar de una bienvenida de héroe, el águila y el cuervo estallaron en risas. El ambiente cambió al instante. Resulta que todo era una trampa. El águila no estaba allí para ayudar. De hecho, estaba compinchada. Y luego vino la gran revelación. La sombra negra que había atormentado los recuerdos del ratón ciervo, no era un espíritu misterioso o un fantasma, era una pantera, la misma que atacó y mató a su madre cuando él era solo un bebé. Y aquí está la peor parte, la pantera y el águila se habían unido, conspirando para deshacerse del ratón ciervo para siempre. El corazón del ratón ciervo latía con fuerza, su dolor, su ira, su miedo, todo estaba a flor de piel. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba rodeado, sin fuerzas, sin refuerzos. Solo era un tipo pequeño atrapado entre panteras y un águila, ambos muy fuera de su alcance. Comenzaron a burlarse de él, llamándolo débil, llamando tonta a su madre. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, sucedió algo inesperado. La pantera, quizás atrapada en la tensión o simplemente descuidada, accidentalmente arañó al cuervo. Malamente. El cuervo, el mismo que traicionó al ratón ciervo, murió en el acto. Ahora eso hizo enfadar al águila. Hank Perkasa rugió de furia, exigiendo saber por qué la pantera atacó a su amigo. Pero lo que descubrió, que él también había sido manipulado. La pantera lo había estado usando todo este tiempo, y ahora incluso las águilas estaban bajo amenaza. Las panteras se pusieron en modo bestia total, atacando todo a la vista, incluidas las águilas. ¿El ratón ciervo? Estaba a punto de convertirse en un snack. Podía verlo venir. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, ¡boom!, de la nada, el abuelo ardilla saltó. Sí, ese viejo y sabio ardilla los había estado siguiendo en secreto todo el camino, vigilando a su pequeño amigo. Se lanzó justo a tiempo, agarró al ratón ciervo y lo sacó de allí rápido. Huyeron a una cueva, escondida en lo profundo del bosque. A salvo, por ahora. Mientras recuperaban el aliento, alguien más tropezó al entrar. Un orangután, malherido y apenas capaz de mantenerse en pie. Él también había sido atacado por las panteras. Y entre jadeos, contó su historia. Recordaba años atrás, cuando el bosque casi fue arrasado por una erupción volcánica. Todos los animales huyeron para salvar sus vidas, excepto la pantera. Había quedado atrapada bajo rocas que caían. Pero entonces, apareció un ciervo. No cualquier ciervo, uno de buen corazón, uno que intentó ayudar. Ese ciervo era la madre del ratón ciervo. ¿Y qué hizo la pantera a cambio? La atacó. Traicionó a la única criatura que intentó salvarla. La voz del orangután se apagó. Sus heridas eran demasiado. Falleció, allí mismo en la cueva. El ratón ciervo estaba destrozado. Su ira se encendió de nuevo, más fuerte que nunca. Ahora sabía la historia completa. La muerte de su madre no fue una tragedia al azar. Fue asterisco traición.
traición fría y despiadada. Mientras tanto, el reinado de terror de la pantera no disminuía. Su ejército de felinos salvajes comenzó a invadir todo el bosque, destruyendo todo a su paso. ¿Lindos conejitos? Perdieron sus hogares. Algunos incluso perdieron la vida. Pero no toda esperanza estaba perdida. Un conejo logró sobrevivir y se reunió con el ratón ciervo y el abuelo ardilla. Estaban conmocionados, pero sabían que tenían que actuar. Luego llegaron más noticias. Las panteras habían tomado el río. Incluso los cocodrilos, los reyes del agua, habían sido derrotados y expulsados. Su líder estaba gravemente herido, arrastrado por los pocos cocodrilos que lograron escapar. Las cosas se estaban yendo de las manos rápidamente. Fue entonces cuando el ratón ciervo tomó una decisión. Le dijo al conejo que advirtiera a todos y cada uno de los animales del bosque, que se reunieran todos en su lugar. Necesitaban hacer un plan, y rápido. El trío se separó para reunir apoyo. Más tarde esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja, el ratón ciervo intentó cruzar el río de nuevo. Pensó que ahora era seguro ya que las panteras se habían marchado, pero se equivocó. Un cocodrilo hambriento había estado escondido en los arbustos todo este tiempo, vigilando y esperando. Justo cuando el ratón ciervo se acercó a la orilla del río, el cocodrilo se abalanzó. Pero entonces, de la nada, otra sombra negra voló y se lo llevó a un lugar seguro. De vuelta en el escondite de los animales, el caos se desataba. Algunos querían luchar contra las panteras. Otros solo querían huir. Todos estaban asustados, ansiosos, discutiendo qué hacer a continuación. Luego vino una sorpresa. Hank Percaza, el poderoso águila, apareció. ¿Y adivinen quién estaba con él? El ratón ciervo, vivo y a salvo. Resulta que la sombra negra que lo salvó no fue la pantera esta vez. Fue el propio y poderoso águila, todavía viva, y ahora totalmente harta de las mentiras de la pantera. Resulta que el águila había sido traicionada al igual que el ratón ciervo. La pantera no solo lo usó, sino que incluso hizo que su mejor amigo, el cuervo, muriera. Ahora, el águila no estaba aquí para ser un espectador majestuoso. No, vino a unirse al ejército del ratón ciervo y a vengarse. Al principio, los animales se asustaron por la llegada de Percaza, pero el ratón ciervo los calmó y logró unir a todos, incluso una serpiente que una vez intentó comérselo intervino para ayudar. Pero esta vez, no hubo trucos inteligentes por parte del ratón ciervo. Ya no se trataba de burlar a unos pocos depredadores. Esto era la guerra. Juntos, el ratón ciervo, el águila, la serpiente y todos los animales se reunieron, no solo para protegerse, sino para contraatacar por cada criatura que había sufrido bajo la crueldad de la pantera. El bosque se había convertido en un lugar de sombras, miedo y dolor. El ejército negro de la pantera se había apoderado, masacrando, quemando y destruyendo todo a su paso. Luego vino el punto de inflexión. Mientras patrullaba el borde del bosque, el ejército de la pantera vio a un conejo solitario, un snack, o eso pensaron. Se acercaron lentamente, listos para abalanzarse, pero de repente, ¡boom! Un contraataque sorpresa de los animales del bosque emboscó a las tropas del tigre y las derribó. Parecía una victoria, pero no tan rápido. Las panteras no iban a caer tan fácilmente. Se reagruparon, gruñeron y se levantaron de nuevo, listas para una batalla campal. Y así comenzó la lucha más grande que el bosque había visto jamás. El bando del ratón ciervo comenzó a flaquear. Los conejos estaban siendo derribados. Las serpientes estaban heridas. La batalla estaba cambiando. Pero entonces, refuerzos. El poderoso elefante Blucar y toda su manada irrumpieron en el campo de batalla como tanques vivientes, cambiando el rumbo. El ejército de la pantera fue arrojado al caos. Sin embargo, justo cuando las cosas mejoraban, el ratón ciervo fue emboscado por detrás por una de las panteras. La cosa se veía mal, pero entonces llegó el rey cocodrilo, cojeando pero feroz, liderando a las bestias del río a la batalla. Ahora estaba completo: tierra, cielo, agua, todo unido. Animales que una vez lucharon entre sí ahora estaban codo con codo, defendiendo su hogar. La pantera, al ver a su ejército colapsar, estaba furiosa. Cargó a la pelea a ella misma, garras volando, ojos ardiendo de rabia. Vio al ratón ciervo y lanzó un ataque salvaje. El águila se abalanzó para proteger al ciervo, pero entonces el ratón ciervo vio su oportunidad, una pequeña abertura cuando la pantera giró la cabeza. Con todo lo que tenía, el ratón ciervo lo pateó justo en el ojo. La pantera se tambaleó hacia atrás, rugiendo de dolor. Los animales pulularon. Estaba herida, abrumada. Corrió, jadeando, cojeando, tratando de escapar. Pero el ratón ciervo no había terminado. No podía detenerse ahora. Toda su vida había llevado a este momento. Esto no era solo una pelea, era justicia. La pantera se rió con amargura. ¿Tú? ¿Un ciervito? ¿Persiguiéndome?
Detrás de ellos había una cascada enorme asterisco, de 5 cocoteros de altura. No había vuelta atrás. La pantera saltó. El ratón ciervo también. Esto era todo. La pantera tenía la ventaja, garras afiladas, músculos poderosos. Agarró al ratón ciervo en el aire, lista para terminarlo. Pero entonces, giro. El ratón ciervo se volteó y pateó con todo el dolor, toda la ira, todo el amor por su madre, justo en el pecho de la pantera. La pantera perdió el equilibrio, y cayó por la cascada, y con eso, el monstruo se había ido. El ratón ciervo aterrizó en el borde del acantilado, jadeando, tambaleándose. Casi se cae también, pero el abuelo ardilla estaba allí, balanceándose con una liana y tirando de él a un lugar seguro. Y luego vinieron los vítores. Detrás de los árboles, debajo de las raíces, a través de las lianas gruesas, los animales emergieron uno por uno, celebrando a su pequeño héroe. Esto no fue solo una victoria sobre un villano, fue una victoria para cada criatura que había tenido miedo, que había perdido su hogar, que casi había perdido la esperanza. Por primera vez en la historia de la selva, los animales más pequeños habían ganado, no con fuerza bruta, sino con unidad. Y con el corazón y la sabiduría de un ratón ciervo valiente y con mucho cerebro. Y ese, gente, es el final de Don Heng San Ratón Ciervo. ¿Qué les pareció? ¿A qué estuvo heavy? Déjenme sus comentarios. Gracias por ver. No olviden darle like si lo disfrutaron, y dejen su feedback o peticiones de historias en los comentarios. Nos vemos en la próxima.